Cuando nuestra mente no puede explicar lo que ven nuestros ojos, recurrimos a los científicos y expertos en busca de ayuda. Pero a veces, incluso las mentes más brillantes no pueden descifrar los misterios de la naturaleza o los fenómenos místicos que a veces se capturan en cámara. Solo podemos especular sobre la diversidad del universo. Estás en el canal Top Facts y en esta edición de 1 hora veremos una colección de las fotografías más misteriosas, extrañas, increíbles e inexplicables que han desconcertado a todo el planeta. Si te interesa, siéntate cómodamente y vamos allá. La humanidad ha mirado las estrellas durante mucho tiempo, aunque aún no hemos respondido a la pregunta de si hay vida más allá de la Tierra. Durante milenios nos hemos sentido solos en el universo y hemos hecho todo lo posible para trascender nuestros límites y conocer lo desconocido. Sin pistas, no nos habríamos preguntado esto. Hay evidencia de que los extraterrestres han visitado la Tierra. Algunos incluso están convencidos de que su intervención fue crucial en la construcción de las grandiosas estructuras de la antigüedad. Los informes recientes sobre observaciones de objetos voladores no identificados han provocado debates, investigaciones y especulaciones sin fin, mientras que muchos fenómenos anormales tienen explicaciones prácticas. Hay muchos objetos no identificados en el cielo, como aviones, fenómenos atmosféricos o satélites. La comunidad científica sigue siendo escéptica hasta que aparezca la primera evidencia empírica. Varios proyectos a gran escala, como el Search for Extraterrestrial Intelligence, están dedicados a la búsqueda de vida inteligente fuera de la Tierra. En esta fotografía borrosa, puedes ver a 2 caballeros en caballos y debajo de ellos, en el medio, una pequeña criatura con una cabeza enorme. Sí, entendemos tus sentimientos. Por alguna razón, las fotos en las que hay algo extraño siempre resultan granulosas o borrosas. Yo también lo creo. Pero los partidarios de la teoría de la conspiración afirman que la foto muestra a un verdadero extraterrestre, a lo que los escépticos responden: eso es solo un niño pequeño que quedó atrapado bajo las pezuñas de los caballos, corriendo solo por un camino en el bosque, algo común en Chile. Juzga por ti mismo y toma tu propia decisión. Un descubrimiento curioso se hizo en el estado de Wyoming en 1932. Los buscadores de oro en las montañas de San Pedro durante la explosión de un sitio en Cliffside encontraron una pequeña cámara sellada y en ella una extraña figura momificada de solo unos 25 centímetros de altura. La figura, sentada con las piernas cruzadas, es una visión misteriosa. Su cráneo es de forma achatada, su especie es desconocida y su origen ha generado numerosas hipótesis. La momia podría haber sido tanto un nativo antiguo como un representante de una diminuta raza humanoide. Simplemente léelo, un extraterrestre. El análisis reveló dientes afilados y una estructura esquelética completamente formada de un adulto. Los expertos líderes concluyeron que la momia era probablemente un adulto, no un niño con anomalías. ¿Cómo explicar entonces su pequeña estatura y apariencia única? Muchos siguen creyendo que esta momia es en realidad los restos de un ser extraterrestre. ¿Qué opinas? ¿Es completamente imposible o absolutamente increíble? Un dedo humano de 40 centímetros fue descubierto en Egipto, y parece que no todos los misterios de la civilización egipcia antigua se han ido al pasado. Las fotos tomadas por un investigador llamado Gregor Spohr en 1988 parecen imágenes de un dedo humano si no fuera por su tamaño. Si calculamos la escala de la persona, el dueño de este dedo tendría una altura de aproximadamente 5 metros. Un detalle que añade credibilidad a este intrigante artefacto es su descuidada uña. ¿Quién sabe? ¿Tal vez un gigante así existió en el pasado? Después de todo, se escribió la historia de Gulliver. El fotógrafo pagó $300 por la oportunidad de fotografiar la reliquia de una tumba, y es imposible verificar la autenticidad del superdedo porque ahora está en alguna colección privada. La siguiente fotografía a primera vista no parece nada extraño, pero tan pronto como miremos las caras de estas chicas, notaremos cuán extrañas son, como si fueran el resultado de un experimento fallido o simplemente maniquíes, fotografiados cerca de las pirámides.
¿Crees que esta foto es auténtica o se utilizó Photoshop? Escribe en los comentarios y seguimos adelante. Un dispositivo bastante intrincado fue descubierto en el sitio de un antiguo naufragio cerca de la isla griega de Anticitera en 1901. Los restos dañados de un antiguo mecanismo que, después de la investigación, resultó ser una primitiva computadora analógica. Este dispositivo servía como recordatorio de fechas, calculaba posiciones de cuerpos celestes y realizaba cálculos que involucraban números significativos como los próximos eclipses solares y lunares, así como los Juegos Olímpicos. Se extrajeron e identificaron un total de 82 fragmentos, y solo 7 ayudaron a determinar el propósito del dispositivo. Con datación del I o II siglo a.C., este antiguo mecanismo griego era un sistema de engranajes interconectados que se ponía en movimiento al girar una manivela, la cual hacía girar otros engranajes. Se asemejaba a una caja de madera con paneles de bronce y diales en ambos lados. Podemos estar seguros de que incluso en esa época, las personas tenían una comprensión avanzada de la astronomía. Podían predecir fenómenos celestiales y rastrear los movimientos de los cuerpos celestes. Tal complejidad tecnológica no suele asociarse con sociedades antiguas, ni siquiera con las griegas. Esto revela una brecha en nuestra comprensión del conocimiento de las civilizaciones antiguas y una subestimación de sus logros tecnológicos. ¿Quién sabe? Tal vez genios como Arquímedes de Siracusa o Hiparco de Nicea tuvieron un papel en estas ingeniosas creaciones. El comerciante de libros polaco Wilfrid Voynich adquirió este enigmático manuscrito en 1912. Un scriptbook del siglo XV que se asemeja a un códice, lleno de ilustraciones misteriosas y texto en un idioma desconocido. Este manuscrito ha desconcertado a las mentes más brillantes en todo el mundo. Presenta cautivadoras ilustraciones botánicas, diagramas astronómicos, representaciones de bañistas e imágenes farmacéuticas. Sin embargo, no se corresponde con ninguna crónica o libro de texto astronómico, botánico o médico conocido. Además, muchas de las especies de plantas representadas siguen sin identificar y no se asemejan a ninguna planta terrestre conocida. Los mapas astronómicos también desconciertan. Ni las constelaciones ni los sistemas planetarios se ajustan a ninguna comprensión moderna. El manuscrito se convirtió en objeto de discusión y finalmente se consideró un documento alquímico o una fantasía especulativa de su tiempo, posiblemente una farmacopea. A pesar de numerosos intentos de desciframiento, el texto del manuscrito y los significados detrás de sus peculiares ilustraciones siguen siendo un rompecabezas sin resolver que nos invita a un mundo de intriga, secretos y quizás las ocurrencias de un alquimista desconocido. Personas de todo el mundo llegan a Florencia al Museo Palazzo Vecchio para ver el famoso cuadro Madonna con San Giovannino, pintado en el siglo XV por el artista Domenico Ghirlandaio. Sin embargo, no es solo por su belleza o valor histórico. Hay algo inquietante y cautivador en el cuadro, un misterio del pasado o del futuro. Como sabemos, en aquellos tiempos no podía haber pinceladas al azar en un lienzo. Cada detalle minúsculo ya sea servía como una alegoría o transmitía un mensaje específico. Entonces, en la esquina superior derecha sobre la Madonna, en el cielo, se puede distinguir claramente un objeto en forma de disco, y en la distancia, en la orilla, hay una persona con un perro mirando este objeto. Por lo tanto, esto no es una coincidencia ni una mosca. El enigma no radica en el tema principal del cuadro, sino en los detalles secundarios. Si miras de cerca, notarás una luz dorada brillante que emana del objeto. El hombre con el perro parece estar protegiendo sus ojos, posiblemente debido a la intensa luminosidad. La forma y el resplandor del objeto han llevado a algunos observadores a especular que es un objeto volador no identificado y que el cuadro podría ser un registro histórico de la existencia extraterrestre. La luz representada también emite una especie de señal de otro mundo, mística. Los escépticos argumentan que la representación de una deidad, posiblemente un ángel o el Espíritu Santo, también podría llevar un elemento de resplandor mágico, como la imagen de la estrella de Belén o un signo milagroso en los cielos. A pesar de estas interpretaciones, el significado exacto del extraño objeto en el cuadro sigue siendo desconocido, y el propio cuadro sigue siendo un misterio de gran valor. A veces,
pueden surgir dudas sobre la autenticidad de las fotos históricas, y aquí hay un ejemplo interesante. Una fotografía que se compró por $2 en una tienda de recuerdos en 2010. La foto, presumiblemente tomada en 1870, muestra al legendario forajido Billy el Niño, The Kid. Hay muchas crónicas sobre este criminal histórico, pero solo existe una foto auténtica que muestra a Billy el Niño y su pandilla Los Reguladores, jugando pacíficamente al croquet en compañía de sus damas. Si la segunda foto resultara genuina, se habría convertido en la segunda y última, con un valor potencial de millones de dólares. Establecer su autenticidad fue una tarea desafiante, y el software de reconocimiento facial reveló una coincidencia entre la persona en el retrato y la figura jugando al croquet. Sin embargo, las dudas persistieron. La escena del juego de alguna manera no concuerda con el estilo de vida de los bandidos del salvaje oeste. Sin lugar a dudas, la fotografía despertó un gran interés entre los historiadores y el público en general, convirtiéndose en el tema de un documental de National Geographic. Es realmente intrigante cómo el rostro de un bandido del siglo XIX puede conmocionar al mundo entero. En el año 2010, una fotografía intrigante de principios de los años 40 volvió a suscitar debates y especulaciones. En 1941, durante la inauguración del puente South Forks en Goldbridge, Columbia Británica, se reunió una multitud, lo cual es natural para un evento tan significativo. Sin embargo, incluso sin un examen detenido, es evidente en la imagen que una figura destaca conspicuamente entre la multitud, como si el personaje hubiera confundido la época. Fue apodado el hipster viajero en el tiempo. Está vestido con ropa moderna, incluida una camiseta con logotipo, una sudadera con capucha y gafas de sol, todo lo cual está notablemente fuera de lugar para 1941. Además, parece estar sosteniendo una cámara moderna en sus manos, agregando otra capa de misterio a la foto. Los escépticos ofrecieron explicaciones razonables. Sí, las gafas de sol ya podrían haber existido. El logotipo en la camiseta podría ser de un equipo de hockey de Montreal. El suéter podría haber sido un artículo contemporáneo disponible en la década de 1940. En cuanto a la cámara, podría haber sido un Kodak, un modelo compacto plegable que, aunque raro, sí existía. La foto presenta una curiosa contradicción, haciéndonos empezar a pensar en innumerables libros y películas sobre viajes en el tiempo. ¿Y si esto no es solo ciencia ficción o fantasía? El hipster viajero en el tiempo sigue siendo un enigma, ya sea que sea una ingeniosa broma de alguien en una fotografía histórica, un personaje verdaderamente ultramoderno o una ilusión óptica. ¿Qué opinas? Y nuevamente, el viajero en el tiempo. A veces los misterios más intrigantes se manifiestan en circunstancias ordinarias, como la historia de una fotografía sin fecha de la década de 1930. En la foto, vemos a bañistas en las costas de Columbia Británica, en Canadá. Entre la vestimenta de playa típica de esa época, solo una persona destaca, generando desconcierto con su apariencia de surfista contemporáneo. ¿Podría tratarse también de un viajero en el tiempo? El joven del que se habla parece estar vistiendo una camiseta moderna con gráficos, pantalones cortos de baño, y su cabello está alborotado, recordando a los peinados de finales del siglo XX. Esto claramente no es la moda típica de la década de 1930. Los escépticos abundan y han desacreditado el mito de un visitante del futuro. Afirman que la camiseta y los pantalones cortos son un suéter y pantalones enrollados, aceptables para un día caluroso en la playa, y su peinado moderno podría ser causado por el viento o simplemente cabello mojado. Esta fotografía continúa provocando debates y suposiciones, y a pesar de que hay explicaciones lógicas presentes, algunos todavía quieren creer que es un surfista en el tiempo, atrapando una ola retro. Una de las fotografías más desconcertantes de la historia reciente fue tomada durante una tranquila salida familiar en 1964. Jim Templeton, un bombero, fotografió a su pequeña hija en un campo cerca de Solway Firth, a lo largo de las costas del mar irlandés en el oeste del Reino Unido. Cuando se reveló la foto, apareció una figura inesperada en el fondo que se asemeja a un astronauta en un traje espacial. Parece que una figura alta con un casco o capucha y ropa blanca está de espaldas a la cámara. Templeton afirmó que no había nadie más presente en el encuadre cuando tomó la foto.
La película fue examinada incluso por expertos de Kodak y fotógrafos de la policía, quienes no encontraron evidencia de manipulación. Los escépticos lo descartaron nuevamente, sugiriendo que el astronauta, en realidad, era la esposa de Templeton, atrapada accidentalmente en el encuadre. Su vestido azul podría parecer blanco en la foto, y el casco podría ser una ocurrencia caprichosa de su cabello en la toma. La foto se convirtió en tema de numerosos programas de televisión y documentales, así como en combustible para la especulación sobre extraterrestres, viajes en el tiempo y seres de otro mundo. El mapa mundial creado en 1513 y nombrado en honor a su creador, el explorador y cartógrafo otomano Ahmed Muhyiddin Piri, atrajo la atención con su detallada representación de diversas partes del mundo. Europa y Asia, África, ambas Américas, las Islas Azores y Canarias, islas del Atlántico, Japón e incluso las líneas fronterizas del eterno hielo antártico, lo cual resultaba increíble. Si eso es cierto, alguien cartografió la Antártida siglos antes de su descubrimiento en 1773. En 1513, el conocimiento europeo del Nuevo Mundo aún era rudimentario. Sin embargo, este mapa retrató características geográficas con un nivel de precisión sin precedentes para esa época. Por ejemplo, representó la costa de la Antártida sin considerar el hielo eterno. La última vez que la Antártida estuvo libre de hielo fue hace aproximadamente 34 millones de años. ¿Quién podría haber conocido los contornos detallados del continente? ¿Cómo podría Piri haber tenido acceso a esa información? Aunque se cree que el mapa se compiló a partir de diversas fuentes, incluido el conocimiento antiguo, ¿podría haberse basado en ideas de civilizaciones perdidas? Los escépticos sugieren que la representación de la Antártida podría ser especulativa y que el detallado trazado podría ser simplemente una licencia artística meticulosa. Los marineros de esa época expresaron sus percepciones del mundo en lugar de sus contornos reales. No obstante, el mapa de Piri Reis sigue desconcertando a los investigadores por su notable precisión. Quizás nuestros lejanos antepasados sabían mucho más sobre nuestro planeta de lo que nosotros sabemos. En 1889, los trabajadores perforaban un pozo de agua en Nampa, Idaho, y tropezaron con una diminuta figura de arcilla a una profundidad de alrededor de 300 pies. El artefacto se llamó la estatuilla de Nampa. La figura femenina parece ser un recuerdo artesanal, un ejemplo tradicional de la creatividad de las primeras civilizaciones. Pero aquí está el detalle. La profundidad a la que se encontró corresponde a capas geológicas que datan de aproximadamente 2 millones de años atrás, mucho antes de la aparición de los seres humanos en la Tierra. La región se consideraba inhabitada durante ese tiempo. ¿Qué antiguas civilizaciones podrían haber existido aquí? La ciencia convencional lo considera una anomalía inducida por la perforación o un artefacto más reciente que de alguna manera fue absorbido en capas más profundas debido a procesos naturales desconocidos. La estatuilla de Nampa sigue siendo un enigma intrigante en la comunidad arqueológica. Los arqueólogos a menudo descubren objetos que desafían nuestra comprensión del mundo, y estos hallazgos enigmáticos suelen generar más preguntas que respuestas. Estos descubrimientos desconcertantes están ejemplificados por las estatuillas encontradas en el sitio de Al-Ubaid en Irak, que preceden incluso a la civilización sumeria. Las estatuillas, fechadas entre los siglos VI y IV a.C., tienen formas humanoides pero muestran rasgos reptilianos distintivos, cabezas alargadas en forma de almendra, ojos similares a los de serpiente y piel escamosa. Algunas estatuillas incluso representan a humanoides lagartos, realizando actividades cotidianas como cuidar a los bebés o administrar a los sirvientes. Imagina una niñera lagarto. El origen de la cultura Ubaid, al igual que la sumeria, sigue siendo desconocido. Se cree que esta civilización comenzó en la misma región, la antigua Mesopotamia, en la actual Irak. Además de la recolección de cañas, la pesca y la agricultura, tenían una cultura y arquitectura desarrolladas, incluyendo estructuras monumentales. Sin embargo, su verdadero propósito sigue siendo esquivo. Aunque se asocie parcialmente a humanos o deidades con aves o reptiles, solo podemos inferir que algunos de sus dioses surgieron del mar, mientras que otros tenían orígenes celestiales. Estas esferas de piedra están ocultas en lo profundo de las selvas lluviosas de Costa Rica.
en la desembocadura del río Diquís, y han intrigado a arqueólogos e investigadores. Durante siglos, estas piedras esféricas perfectas, que van desde unos pocos centímetros hasta más de 2 metros de diámetro, han captado la imaginación y generado innumerables especulaciones sobre su origen y propósito. Aunque el proceso exacto de formación sigue siendo un misterio, una cosa está clara: fueron creadas con tanta precisión que han desconcertado a los expertos, que intentan entender cómo las antiguas civilizaciones lograron tal perfección simétrica. Las esferas están hechas de un tipo de roca ígnea llamada granodiorita, similar al granito, un material nada suave. Este hecho hace que la creación sea aún más impresionante, y su propósito sigue siendo un enigma. Hay teorías de que las esferas se usaban con fines astronómicos o religiosos. Alternativamente, podrían haber servido como puntos de referencia para la navegación o límites territoriales. Otra hipótesis sugiere que podrían haber sido heredadas de una civilización antigua perdida o incluso tener un origen extraterrestre. Estas esferas se han convertido en un relicario nacional para la población indígena de Costa Rica y han sido incluidas en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO. Los intentos por comprender su origen y significado continúan hasta el día de hoy, pero muchas preguntas siguen sin respuesta. Las esferas de piedra de Costa Rica son evidencia tangible de la ingeniosidad y creatividad de las antiguas civilizaciones, recordándonos que el mundo todavía está lleno de innumerables maravillas esperando ser descubiertas. En los desiertos desolados de Namibia, un fenómeno natural único conocido como círculos de hadas cautiva tanto a científicos como a turistas. Estos patrones consisten en círculos en la superficie de tierras baldías, delineados por hierba como si fueran contornos dibujados. Desde arriba, se asemejan a paneles de abejas y varían en diámetro desde unos pocos metros hasta varios decenas de metros, cubriendo áreas extensas en Namibia. Los mitos locales atribuyen estos círculos a la intervención divina, mientras que las explicaciones científicas se inclinan hacia la actividad de las termitas, la competencia de supervivencia de las plantas, la filtración de gases naturales e incluso la radiactividad. Ninguna de estas teorías es concluyente, y Namibia continúa alimentando debates científicos y la curiosidad de aficionados se dan la bienvenida a los turistas. Estos encantadores misterios de la naturaleza aún retienen respuestas a nuestras preguntas. Las líneas claramente visibles en el suelo cuando se ven desde arriba se llaman geoglifos. Líneas particularmente grandes creadas por la antigua cultura de Perú se pueden observar en el desierto de Nazca. La intriga se profundiza cuando las perspectivas aéreas revelan una multitud de diseños, incluyendo animales, plantas y formas geométricas, grabados en el suelo del desierto. La pregunta que desconcierta a los científicos es por qué y cómo una civilización hace casi 2000 años produjo obras de arte tan masivas que solo se pueden apreciar desde gran altura. Esto parecía imposible para la gente de Nazca, y los propósitos religiosos o astronómicos presuntos de estas líneas siguen siendo poco claros. Podrían haber servido como un gigantesco observatorio o un mapa de agua subterránea. Existe la sugerencia de que las líneas formaban parte de rituales complejos relacionados con la invocación del agua, aunque estas teorías no logran explicar completamente la escala, la precisión y la lógica detrás de la selección de símbolos específicos. ¿Cómo pudo crearse tales representaciones precisas en escalas tan grandes? Desde una pista de aterrizaje interplanetaria hasta un colosal calendario astronómico. Las líneas de Nazca siguen dando vida a diversas hipótesis como una de las construcciones más monumentales de la Tierra, encarnando otro misterio no resuelto de la historia humana. El mundo de las historias inexplicables no se limita a la Tierra. El mar también guarda su parte de misterios. Uno de ellos es el mar alrededor de la isla Cook, en Australia. En una fotografía tomada en 1964 por el francés Robert Le Serrec, durante unas vacaciones familiares en la Gran Barrera de Coral, según afirma, se capturó a un monstruo marino. La foto muestra una criatura masiva que se asemeja a un gigantesco cefalópodo, con una longitud que se supone era de alrededor de 20 metros. Podemos distinguir en aguas someras una forma oscura y enorme con una cabeza, ojos y una estructura corporal sinuosa. Se especuló que esto podría haber sido un reptil marino prehistórico,
similar a un plesiosaurio o a una especie gigante de anguila desconocida. Hubo teorías de que podría haber sido una farsa cuidadosamente planeada, una lámina de plástico retorcida para parecer un monstruo marino. A pesar del escepticismo persistente, la fotografía capturó la imaginación del público y durante décadas, la isla Hook se mantuvo popular. El monstruo marino sigue siendo un misterio sin resolver y una anécdota fascinante para los criptozoólogos. Quizás los debates más intensos giran en torno a la existencia de híbridos humanoides animales, conocidos como criptidos. La evidencia más famosa y debatida proviene del cortometraje Patterson-Gimlin, donde supuestamente se capturó a un Bigfoot en cámara en 1967 en el norte de California. El video filmado por Roger Patterson y Bob Gimlin capturó a una criatura grande, peluda y bípeda caminando por un claro. A pesar de numerosos análisis del film, su autenticidad sigue siendo objeto de controversia acalorada. Los críticos sugieren que muy bien podría haber sido una persona en un disfraz peludo, mientras que los defensores de la autenticidad argumentan que el estilo de movimiento y la anatomía de la criatura se asemejan más a un primate desconocido que a un humano. Ya sea un engaño o un descubrimiento monumental, el cortometraje Patterson-Gimlin sigue provocando discusiones sobre la existencia de seres esquivos que todavía habitan rincones inexplorados de la Tierra. Una fotografía tomada en la década de 1920, antes del advenimiento de las capacidades de manipulación digital, impactó a la sociedad con una imagen de lo que parece ser una persona levitando en el aire. En esta fotografía, Colin Evans, un médium y espiritualista, aparece realizando sesiones en la oscuridad utilizando solo una cámara con un flash para iluminar periódicamente la escena. Lo vemos suspendido en el aire, rodeado de espectadores asombrados. Los críticos afirman que la fotografía fue puesta en escena, posiblemente utilizando estructuras de soporte ocultas o cuerdas, pero los defensores del espiritualismo lo consideran como evidencia del poder mediúmnico de Evans. En cualquier caso, la foto sirve como un recordatorio histórico de la fascinación generalizada por las fuerzas sobrenaturales y las sesiones espiritualistas en ese momento. También resalta los límites que muchos estaban dispuestos a cruzar para demostrar su elección. En 1911, surgió una fotografía que desató una tormenta de debates y especulaciones. Mostraba una aeronave, un dirigible, un aerostato controlado, que parecía estar flotando sobre la ciudad de Huntington, en el estado de Virginia Occidental. Pero, ¿qué hace que esta fotografía sea extraña? Es el hecho de que el diseño de este dirigible, ya avanzado para su época, apareció en años posteriores. Vemos que tiene una forma aerodinámica, múltiples hélices e incluso la capacidad de transportar un número significativo de pasajeros. Esto contrasta drásticamente con los primeros dirigibles rudimentarios y aeróstatos de baja capacidad que marcaron el comienzo de la era de la aviación a principios del siglo XX. Además, este modelo precede a la construcción del primer dirigible tipo Zeppelin en los Estados Unidos por varios años. ¿Cómo se puede explicar esta foto? Una teoría es que fue una invención pionera de alta tecnología, un ingenioso inventor desconocido que simplemente adelantó su tiempo. Algunos han especulado que es la primera imagen retocada, un precursor de la manipulación de imágenes temprana. Sin embargo, no se ha descubierto evidencia de manipulación, aunque la identidad del fotógrafo sigue siendo desconocida. Dejemos que esta fotografía siga siendo una rareza histórica que desafía una explicación simple, mientras contiene un destello tentador de misterio aún por descubrir. También es un archivo de la historia de la aviación. El incidente del Paso Dyatlov, de 1959, tristemente conocido por todos los interesados en el senderismo y el montañismo, se conserva en fotos como evidencia. Aunque el incidente de la desaparición del grupo sigue siendo uno de los eventos más misteriosos de nuestra época, algo podría aclararse parcialmente en el futuro. 9 experimentados viajeros y alpinistas rusos perecieron en circunstancias extremadamente misteriosas y escalofriantes en las montañas de los Urales. De las fotos recuperadas de sus cámaras, solo surgen más preguntas, añadiendo enigma a este evento. Una de las imágenes muestra una figura borrosa detrás de una línea de árboles, semejante a un yeti. Otra inquietante foto tomada en la última noche de la expedición revela una misteriosa luz o halo en el oscuro cielo.
El incidente en sí sigue sin explicación, y las inquietantes fotografías finales de personas destinadas a morir alimentan la persistente idea de que esto podría involucrar experimentos militares secretos o entidades sobrenaturales. El faro Eilean Moor, en un islote rocoso en la costa oeste de Escocia, fue construido en 1899 y un año después ocurrió una tragedia que todavía lo envuelve en secretos y especulaciones, dejando la isla inhabitada. En 1900 ocurrió un episodio misterioso. 3 experimentados guardianes se turnaban en el faro y cada 2 semanas un barco visitaba con suministros necesarios, siendo su única conexión con el mundo exterior. En diciembre de 1900, los 3 guardianes desaparecieron misteriosamente, dejando atrás un aura de tragedia y preguntas persistentes. Una fotografía descubierta durante la investigación posterior intensificó aún más el misterio. Según la tripulación del barco Arctur, que pasó junto a la isla el 15 de diciembre de 1900, el fuego del faro ya no estaba encendido, como se registró en el diario de a bordo. El clima tormentoso impidió que el barco de suministro regular llegara al faro, y cuando finalmente fue posible, nadie recibió a la tripulación llegada. Esta fotografía ya era un presagio de la catástrofe que siguió, y la atmósfera ominosa que rodeaba el faro deshabitado parecía testimoniar los eventos sombríos. Al investigar el faro, la súbita desaparición fue evidente, como si nadie hubiera tenido la intención de irse. Los platos con comida sin terminar estaban en la cocina, los muebles estaban volcados y uno de los 3 abrigos colgaba en la entrada. Un guardián experimentado no saldría en diciembre sin ropa adecuada. Queda sin explicación por qué las puertas estaban cerradas con seguridad en esta situación. Una búsqueda en el área no arrojó resultados. Sin embargo, el estudio posterior de los registros de los propios guardianes generó sospechas de que los implacables vientos salvajes y las tormentas los obligaron a orar fervientemente y experimentar un miedo animal inexplicable. ¿Podrían haber sufrido de una delusión colectiva o fueron arrastrados al mar por una tormenta colosal? Nuevas pruebas descubiertas en el muelle, trozos de cuerdas que debían haberse guardado en una caja especial, refutan una catástrofe natural. Hasta el día de hoy, los rumores y las creencias sombrías rodean la isla desafortunada, con informes que supuestamente provienen de los guardianes posteriores del faro en Eilean Moor, que describen un viento que llamaba los nombres de los hombres desaparecidos. ¿Quieres viajar en el tiempo al salvaje oeste para experimentar la verdadera fiebre del oro? Puedes creer tus ojos cuando ves a esos mismos entusiastas que se precipitaron al noroeste de Canadá en 1896, impulsados por una dolorosa sed de riqueza. Era una época loca cuando el símbolo del dólar brillaba en los ojos de los cazadores en lugar de las pupilas. En esta rara instantánea de 1899, nos encontramos en un tiempo en que no todo el mundo tenía cámaras, pero incluso los fotogramas individuales son suficientes para evaluar lo ardua que era la extracción en ambos sentidos, directo y metafórico. Dura realidad, condiciones insalubres, disentería y malaria, hostilidad y rivalidad. Cada día era una lucha por la comida y la supervivencia. No era un círculo de personas con ideas afines tomando té en Boston. ¿Recuerdas el logotipo de la compañía MGM? ¿El famoso rugido del león en la pantalla? Vamos a adentrarnos en el mundo glamuroso de Hollywood y echemos un vistazo al icónico talismán de Metro-Goldwyn-Mayer detrás de escena. Desde 1917, MGM presentó 11 leones diferentes en el logotipo, cada uno de los cuales añadió majestuosidad a la imagen de la compañía. Y ahora te transportamos a 1928. Al mismísimo momento en que el logotipo vivo original, Leo el León, fue capturado en película. Una increíble foto que presenta al intrépido fotógrafo estadounidense James Rickalton, en compañía de 2 imponentes indios, tomada en 1903. Se desconoce cómo se cruzaron sus caminos, qué llevó a estas figuras místicas a encontrarse con el fotógrafo, pero cualquier maestro de cámara envidiaría esta toma. Este y oeste se unen durante negociaciones cruciales en el amanecer de la era de la diplomacia.
una imagen rara que captura la delegación del último shogunato japonés en París. En la foto, vemos al comandante francés de la caballería de la Guardia Imperial, Sigismund Guillaume de Berkheim, y Kawatsu Sukekuni, el representante de confianza de la misión, acompañado por Mitsuke, una posición similar a la de un inspector. Kawada Hiromu. Históricamente, Japón había sido un país cerrado a los extranjeros, pero a mediados del siglo XIX, la élite japonesa decidió romper el aislamiento del país del resto del mundo. Debido a la escalada de la situación militar, Japón se vio obligado a establecer contactos con las potencias occidentales. Así surgió la Misión Ikeda, de 1864, destinada a negociar la apertura de los puertos japoneses para el comercio internacional. Esta fotografía es un testimonio de un punto de inflexión en la historia, cómo nuestro mundo cambió irreversiblemente a medida que las naciones aprendieron a interactuar a través de relaciones comerciales e intercambio cultural. Ante nosotros hay una fotografía donde el inventor Charles S. L. Baker y su asistente en 1906 demuestran un sistema de calefacción, el primer radiador. Desde una edad temprana, Charles Louis Baker trabajó incansablemente para descubrir los secretos de la fricción. Décadas de experimentación lo llevaron, en 1904, a crear un dispositivo que consta de cilindros de madera y metal rotativos. Luego fundó una empresa para la producción de calderas. Impulsado por una ambición sin límites, Baker afirmó que su invención podía utilizar cualquier fuente de energía, prometiendo iluminar y calentar hogares a la mitad del costo. ¿No es una maravilla? En esta cautivadora imagen de doble exposición, se revela la brillante mente de Nikola Tesla. Esta fotografía fue tomada en 1899 en su laboratorio en Colorado Springs. Junto a la cola eléctrica traviesa de Tesla, envió un mensaje a través del tiempo, escribiendo una nota a su amigo William Crookes. A mi célebre amigo Sir William Crookes, en quien siempre pienso y a cuyas corteses cartas nunca respondo. En este momento, Nueva York con todos sus logros quedó muy atrás, y Tesla dio un paso hacia la eternidad. Las deslumbrantes exhibiciones de electricidad que se podían tocar intrigaban a todos, tentando al mundo con la capacidad de acceder a las reservas de energía ocultas de la Tierra. Otro momento histórico increíble: la invención del fonógrafo, un dispositivo para grabar y reproducir sonido. Nos es familiar. Thomas Edison y sus colegas iluminaron el planeta con tecnologías revolucionarias. Ahora hemos entrado en una nueva era. Al arrojar luz, podemos congelar el tiempo en una fotografía y capturar el sonido. Esta trampa se llama fonógrafo. Explicar cómo funciona es complejo, casi tan milagroso como la bombilla, pero podemos recordar la fecha y el lugar de su descubrimiento. 18 de abril de 1878, Washington, D.C. La contribución de Thomas Edison al progreso de la humanidad es verdaderamente inconmensurable. Por cierto, este sonido también se graba gracias a su descubrimiento. Oye, ¿puedes oír mi voz? Y en cuanto a mí, estoy en un lugar diferente en este momento. Es bastante el truco, ¿verdad? Un momento cautivador congelado en el tiempo. En el año 1911, un poderoso dirigible de la fábrica electromecánica de Siemens-Schuckert surcó el cielo. Presenciamos su vuelo de prueba inaugural, la culminación de los esfuerzos incansables del equipo de mentes brillantes. El ambicioso e innovador dirigible Marvel desafió las convenciones, reemplazando la antigua estructura rígida con un diseño revolucionario. Esta maravilla aérea, con 500 caballos de fuerza, alcanzó sin esfuerzo una velocidad de 72 kilómetros por hora, con un equipo de 11 miembros a bordo. Ante nuestros ojos, los vientos vivos del progreso llevan a la humanidad a nuevas alturas. El hangar de Wilhelm von Siemens te transporta al amanecer del siglo XX, cuando los sueños de vuelo se convirtieron en obsesión y el cielo llamaba con infinitas posibilidades. En 1907, la fábrica comenzó a construir un hangar para dirigibles, ya que exploradores avanzados como el conde Ferdinand von Zeppelin y otros pioneros de la aviación ya estaban surcando los cielos. Inspirado por sus triunfos, Wilhelm von Siemens estaba decidido a avanzar en esta maravilla tecnológica.
Así, el expansivo aerogaraje diseñado por el brillante Carl Janisch apareció en la finca de Bischofsdorf. Esta estructura monumental no era solo un gran espacio de estacionamiento, era testigo del nacimiento de una nueva era, la era de la aviación. Actualmente estamos presenciando un momento histórico, el comienzo de la era del vuelo humano. En Kitty Hawk, Carolina del Norte, en 1903, el primer avión despegó al aire, un hito épico. La historia de la aviación se está desarrollando ante nuestros ojos. Las dunas de arena de este lugar inmortalizaron a los hermanos Wright. Eligieron esta tierra árida con vientos constantes para sus vuelos experimentales, y ahora esta ciudad se ha convertido en la cuna de la aviación. Y tenemos una foto del primer despegue de un avión en la Tierra. En el archipiélago de Spitsbergen, a 1200 kilómetros del Polo Norte, se encuentra la ciudad de Ny-Ålesund, y en su avenida central, frente a las llegadas, se encuentra un busto de bronce desgastado dedicado al huésped más famoso, Roald Engelbert Gravning Amundsen. Un legendario explorador noruego da la bienvenida a turistas y lugareños y a los equipos de trineos tirados por perros que pasan volando. Fue aquí donde pisó la tierra por última vez en esa fatídica mañana del 16 de mayo de 1926. El viaje monumental a bordo del poderoso dirigible Noruega, con una valiente tripulación de 15, comenzó con viento de cola. Ascendieron hacia el Polo Norte, desafiando la gravedad e inscribiendo sus nombres en los anales de la historia. Se sabe que Amundsen pereció en la expedición para rescatar a su compañero Umberto Nobile. Una escena fascinante de Egipto, congelada en el tiempo en esta encantadora fotografía de 1917. Contempla la maravillosa panorámica con vegetación exuberante, un verdadero oasis en el desierto. Esta rara imagen encapsula una nostalgia encantadora y la serenidad de una época pasada. Las arenas son eternas, las pirámides inmortales, el camello pasea con calma y nadie tiene prisa. Ahora nos vamos a los años 1920 y asistimos a una sesión espiritual donde algo inusual sucederá. Lo etéreo y lo terrenal convergerán en una interacción mágica y levantarán un instrumento musical en el aire. Este fenómeno de otro mundo ocurrió durante una reunión donde los vivos buscaban comunicarse con los fallecidos. Es extraño cómo este instrumento podría haberles ayudado. Tal vez estaban invocando al espíritu de un Paganini árabe. Este momento fue capturado en Cromwell, Inglaterra, justo después del final de la Primera Guerra Mundial. Toda la tripulación del vuelo se reunió para una última fotografía grupal. Querían preservar un recuerdo apreciado de su tiempo juntos, pero la huella trágica de la guerra también marcó este marco. Freddie Jackson, un mecánico de aviones, murió trágicamente poco antes de que se tomara la foto en un desgarrador accidente. Caminó accidentalmente hacia una hélice en movimiento. Cuando se reveló la foto, una ola de horror barrió al grupo. Detrás de uno de los pilotos en el marco, se veía un rostro pálido y sombreado, inconfundiblemente el de Freddie, reconocido por aquellos que lo conocían bien. Esa misma mañana, antes de la toma, se había celebrado su servicio conmemorativo y no debería haber estado presente en la foto en absoluto. La imagen fantasmal estaba con la cabeza descubierta, a diferencia de las gorras que llevaban los oficiales que lo rodeaban. ¿Podría ser que incluso después de la muerte, Freddie encontró una forma de unirse a la foto final con sus camaradas? Los escépticos afirman que durante el flash, el piloto duplicó accidentalmente su imagen, pero entonces, ¿dónde desapareció la gorra? ¿Crees en fantasmas? Un logro revolucionario en la historia estadounidense y su momento crucial. En esta fotografía, vemos la unión de las vías del tren. Esta reunión se llamó la Cumbre de Promontory y tuvo lugar en el estado de Utah. El 10 de mayo de 1869, el ferrocarril conectó partes distantes del vasto continente. En nuestros días, damos por sentadas las comodidades modernas como autopistas y comunicación vía satélite, pero en aquel entonces, este monumental proyecto significó el esfuerzo de miles de personas. Somos afortunados de presenciar esto, un evento notable congelado en el tiempo no solo a través de estas fotografías, sino incluso capturado en película. Demos una ovación de pie.
En el pasado, los accidentes en la vía férrea eran más comunes en el Reino Unido y a menudo llevaban a resultados trágicos. Afortunadamente, tales incidentes son extremadamente raros hoy en día. Pero retrocedamos al 17 de diciembre de 1915, cuando en la intersección de St. Bede, cerca de Jarrow, temprano en la mañana a las 7:20 en la niebla, un tren de mercancías pasó una caseta de señales y se dirigió a la vía principal. El accidente ocurrió debido al error de un guardaagujas. No vio que el tren de mercancías había descarrilado y su locomotora se había caído en la vía. Esto bloqueó el camino para un tren de pasajeros que viajaba de South Shields a Newcastle. El tren de pasajeros chocó con la locomotora caída a una velocidad de 30 millas por hora, provocando que dos vagones se volcaran y se enredaran con otros escombros. La parte más horrorosa fue que la iluminación en los compartimentos de los pasajeros era a base de gas, y los compartimentos se incendiaron, resultando en la muerte de 19 personas, incluido un bombero, y 81 más resultaron heridos. El conductor del tren de mercancías también fue culpable. Esperó 17 minutos sin enviar a nadie a la caseta de señales para informar del incidente. Si lo hubiera hecho, podría haber habido un accidente en lugar de una catástrofe. Los accidentes importantes de 1907 y 1915 se convirtieron en los más significativos en términos de víctimas en el Reino Unido. Todos estamos familiarizados con la desgarradora historia del Titanic, y nuestros corazones todavía sufren por las vidas perdidas. Pero en esta rara fotografía, vemos el barco vivo e intacto, como dicen, navegando a toda velocidad. Imagina si este momento realmente pudiera congelarse en el tiempo, y los pasajeros llenos de esperanza y emoción nunca tuvieran que enfrentar el hielo, el horror y la muerte. Aquí hay otro eco de la tragedia del Titanic. Una foto desde la cubierta del barco Carpathia, que respondió a la llamada desesperada y vino al rescate. Esta instantánea fue tomada por uno de sus pasajeros en el momento en que los supervivientes, impulsados a la locura por el miedo y la pérdida, llegaron al Carpathia en botes salvavidas. Es una lástima que no pudieran haber sido muchos más. La aparente simplicidad de la escena oculta las consecuencias de una noche dolorosa, y aquellos que permanecieron vivos en el implacable mar nunca olvidarán a aquellos que se hundieron en las profundidades con el magnífico pero derrotado gigante del barco. Un momento crucial en la historia. Domingo, 3 de septiembre de 1967. Suecia experimenta cambios radicales. El país cambia del tráfico por la izquierda al tráfico por la derecha, pero ¿no es lo que vemos en la foto una especie de caos? Esto no es un paseo por el parque. El caos en las calles y el horror en los rostros de las personas son evidentes. La prueba está en la mañana del primer día. La implementación de esta innovación está lejos de ser ideal, incluso si es un domingo. Suponemos que los bares y pubs locales estaban llenos hasta el borde al mediodía, y aquí lo llamamos el Día Nacional del Estaño. En los mismos años 20 en que algunos se adentraron en el misticismo para darse un susto, un grupo de temerarios se propuso alcanzar la misma altura material tangible, buscando aventura en el cielo. En esta instantánea se captura a intrépidos constructores de rascacielos desafiando las capacidades humanas. Los trabajadores se agarran a cadenas suspendidas en el aire al lado de la torre en construcción. Su valentía desafía la lógica y su audacia no conoce límites. Seguramente, es divertido balancearse al viento al nivel de la cara de la Estatua de la Libertad sin ningún arnés de seguridad. Dime, el sitio de construcción de rascacielos era como miel esparcida para todo tipo de trucos. Los acróbatas Charlie Smith, Jewel Waddock y Jimmy Kerrigan asombraron al mundo con su impresionante acto. Imagina que se equilibran en una estrecha repisa 86 pisos en el cielo sobre Manhattan. Es como estar parado en una tira de periódico en el espacio abierto. Sin redes de seguridad ni mejoras, solo los constructores de una escala monumental y los limpiadores de ventanas podrían entender el nivel de adrenalina que estos acróbatas sentían. Las únicas personas que conquistaron el edificio Empire State y dejaron sin aliento a todos los que vieron esta actuación. Por cierto, se les invitó de nuevo para repetir la hazaña. Para entonces, ya han entrenado sus nervios de acero. ¿Qué crees que es la estructura de la que estamos hablando?
Nunca lo adivinarías. Imagina una obra maestra arquitectónica innovadora que surgió a finales del siglo XIX en las encantadoras calles de París, causando indignación entre muchos residentes. Tomaron la creación de Gustave Eiffel. Sí, esa misma torre sin la cual ahora es imposible imaginar la capital francesa. Volvamos a 1887 y miremos la novedad a través de los ojos de los contemporáneos. Claramente se deleitaba en su superioridad, elevándose sobre el horizonte y desafiando a las nubes. Más tarde, habiéndose encariñado con la Torre Eiffel, los parisinos la apodaron la Dame de Fer, la Dama de Hierro. Hoy en día, esta maravilla de metal calado es el orgullo de Francia y uno de los monumentos más queridos y visitados del mundo. Pero qué hermoso es. En 1875 se tomó una fotografía encantadora. Un magnífico regalo de Francia a los Estados Unidos. Aquí tenemos partes de la Estatua de la Libertad. Podemos ver sus manos. Artesanos cualificados esculpieron la estatua en el taller de Bartholdi en París durante el invierno de 1882 y finalmente ganó su integridad, sobresaliendo sobre los tejados de París en 1884, ya más allá del estudio de Bartholdi. No cometimos un error. ¿Y cómo más llamar al aterrizaje en la Luna? Neil Armstrong, la primera persona en pisar la superficie lunar, nos es conocido por las fotos icónicas en un traje espacial y con la bandera que dice: «Aquí los hombres del planeta Tierra pusieron pie por primera vez en la Luna». Pero pocos han visto este primer selfie espacial que tomó dentro de la nave espacial. ¿Necesito decir que todas las emociones están escritas en el rostro del astronauta? Durante la Segunda Guerra Mundial, la fotografía se utilizó ampliamente y nos quedan innumerables imágenes horrorosas como recordatorio. En esta toma, somos testigos de la operación de desembarco naval Overlord, el 6 de junio de 1944 en Normandía, donde las fuerzas de la coalición anti-Hitler de aliados, incluidos Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, desembarcaron para liberar el noroeste de Francia. Este único fotograma nos da una idea de lo que era para estos valientes soldados sumergirse directamente en las fauces de la muerte. No estaban pisando el suelo de un salón de baile desde el barco, sino entrando al campo de batalla en el mismísimo abismo del infierno. ¿Cuántos de ellos sobrevivirán una hora? Tal vez, esta fue la última imagen para muchos de ellos, verdaderos héroes de su sombría era. Vemos una figura regia en atuendo militar completo. ¿Puedes imaginar que la enérgica joven reina Isabel trabajó como mecánica durante la Segunda Guerra Mundial? A partir de 1939, reparó vehículos. Hablando de poder femenino, aquí tenemos a alguien que demostró verdadera resistencia, brindando asistencia real en los esfuerzos de guerra. La reina demostró que no era solo una figura decorativa, sino una verdadera fuerza. Isabel manejó la mecánica en el garaje con la misma elegancia y gracia con que sorbía té de la porcelana real. ¿Qué sabes sobre el fenómeno fascinante conocido como las luces de Hesdalen? En el valle noruego llamado Hesdalen, los residentes comenzaron a presenciar fenómenos bastante peculiares en el cielo. No era como las auroras boreales, cometas o naves extraterrestres. Hasta el día de hoy, el misterio sigue sin explicación. Las misteriosas luces aparecen tanto de día como de noche, moviéndose con gracia por el aire en destellos, rayas, parches o formas. Pueden manifestarse por encima o por debajo del horizonte, brillando en brillantes tonos de blanco, amarillo y rojo. Sus siluetas etéreas dejan a los testigos asombrados. A veces atraviesan el cielo a velocidades increíbles, y otras veces se balancean suavemente de un lado a otro o simplemente cuelgan en el aire. Los informes de este fenómeno se remontan a la década de 1930, y las luces alcanzaron su máxima actividad desde diciembre de 1981 hasta mediados de 1984. Los turistas acudieron al valle, y las luces aparecerían en el cielo 15 a 20 veces a la semana. En años recientes, el número de observaciones ha disminuido, pero los científicos aún buscan explicaciones, atribuyéndolo a la luminiscencia de gases de azufre o formas de rayos en bola.
No obstante, el encantador fenómeno de Hessdalen es una realidad y una deliciosa sorpresa del lado inventivo de la naturaleza. En 1942, el cielo sobre Los Ángeles se convirtió inesperadamente en un campo de batalla. Potentes haces de luz atravesaron el cielo sobre la ciudad de Los Ángeles, y la única explicación fue la invasión de auténticos extraterrestres. Increíble, pero un hecho. Aquí lo tienes, este cuadro. Rayos que irradian como estrellas desde un solo centro en lo alto del cielo, cuya forma se asemeja a un platillo volante con luces en la parte inferior. Admítelo, la versión de un ataque japonés parece bastante débil. Además, hubo numerosos testigos reales del fenómeno. Aunque la invasión extraterrestre nunca fue oficialmente reconocida, Steven Nelson, el director del Museo Fort MacArthur, está en el centro de las disputas acusando a las fuentes oficiales de ocultar información. Pero el hecho es un hecho. La larga y brillante cola de este enigma se extiende directamente hacia el cielo nocturno de California. Los desiertos ocultan maravillas insondables creadas, sin embargo, por manos humanas. El secreto encerrado dentro de gigantescas ruedas de piedra conocidas como geoglifos, dibujos en relieve masivos en el suelo, repartidos en una vasta extensión desde Siria hasta Arabia Saudita. Invisibles desde el suelo, pero claramente legibles desde el aire, estos antiguos geoglifos se asemejan a misteriosos engranajes cósmicos. Sin embargo, ¿qué significan estos impresionantes patrones? Solo a través de la cartografía satelital más reciente y la fotografía aérea en Jordania, estamos comenzando a descubrir su verdadera escala. Los arqueólogos los llaman ruedas. Los círculos varían en diseño y se remontan a milenios. Estas enigmáticas estructuras adornan campos de lava con tamaños que varían desde 25 hasta 70 metros de diámetro. Y la última foto nos fue enviada por nuestro suscriptor por correo electrónico, asegurando que no es falsa. No proporcionaron más información sobre esta fotografía. Dejemos esta foto para su discusión en los comentarios. Y si también tienes algún material, no dudes en enviárnoslo a nuestra dirección de correo electrónico proporcionada en la descripción. Estas fotografías asustaron al mundo. ¿Quién no se aterrorizaría con una imagen en la que 3 personas están volando por el cielo? Por supuesto, inmediatamente descartarás tal posibilidad. ¿Pero qué sabes sobre bioingeniería? Una de las perspectivas más tentadoras para el futuro es la idea de que las personas eventualmente podrían evolucionar para volar. A las aves les tomó millones de años desarrollar huesos ligeros, músculos especiales y alas, pero los humanos están construidos de manera diferente. La bioingeniería plantea la pregunta, ¿podemos pasar por manipulaciones genéticas para adquirir superpoderes? A juzgar por esta foto, alguien ya lo ha logrado. Una fotografía de 1920 causó mucha controversia. Muestra a un oficial de policía de Nueva York literalmente colgando en el aire en una viga de un rascacielos en construcción sobre Times Square. La vista es hermosa, pero si alguna vez has colgado de un árbol y mirado hacia abajo, entonces los nervios de este policía deben ser más fuertes que la misma viga a la que se sujeta. Por cierto, una pregunta razonable. ¿El fotógrafo también estaba colgando en el aire? Su nombre es desconocido, pero teóricamente debió haber estado asegurado en algún lugar. Ambas manos están ocupadas durante la fotografía. La imagen parece tan auténtica como los trucos de los contemporáneos de la era del cine mudo. Sabemos que artistas como Harold Lloyd o Buster Keaton los realizaron independientemente. Todo era real. Probablemente la foto es real y muestra un número osado similar realizado por un policía o piloto, lo que insinúa el marco. Si es una puesta en escena, entonces tiene 3 opciones: papel tapiz en el fondo, una red de seguridad o comandos de copiar-pegar en el teclado. En esta foto de 1887 se muestra la gran construcción de la mundialmente famosa obra maestra, la Torre Eiffel. La estructura consta de 4 soportes de hierro que se curvan y se encuentran en la parte superior, formando algo parecido a una pirámide. Las columnas están conectadas entre sí con vigas horizontales y soportes arqueados diagonales, creando una estructura de enrejado.
Este marco extremadamente estable se ve bastante aireado. Es extraño que una torre tan enorme fuera construida por solo 300 personas en 2 años. En ese momento, se convirtió en la estructura más alta del mundo con una altura de 300 metros. ¿Cómo fue posible lograr tal velocidad utilizando los recursos de esa época que no se comparan en absoluto con las tecnologías de construcción actuales? E incluso aquí, hubo interpretaciones místicas. Alguien difundió el rumor de que la idea y el diseño de la torre eran un regalo extraterrestre, presentado por alienígenas hace varios cientos de años, o que esos 300 constructores poseían un poder sobrenatural. No estoy seguro de ninguna de las hipótesis, pero definitivamente hay algo de magia en la torre de Gustave Eiffel. El faro de San Agustín en San Agustín fue construido en 1874 y ha sufrido muchos cambios desde entonces. La torre de vigilancia de madera fue erigida por colonos españoles a finales del siglo XVI, y más tarde, según lo exigido por el tiempo, se erigió el actual faro en el mismo lugar. Durante décadas, jugó un papel crucial en la navegación segura a lo largo de las traicioneras aguas de la costa de Florida. Con la llegada del siglo XX y la llegada de tecnologías, el papel tradicional de los faros y sus guardianes comenzó a desvanecerse en el pasado. Para mediados del siglo XX, la mayoría de los faros pasaron al modo automático, marcando el fin de una era, pero no disminuyendo su significado histórico y arquitectónico. Por ejemplo, el faro de San Agustín sigue siendo una atracción turística importante no solo por su belleza, sino también por su conexión con fenómenos paranormales. La historia más intrigante de este lugar es la dama en la torre. A lo largo de los años, los visitantes han informado haber visto a una mujer misteriosa en la parte superior del faro. Parece estar allí y mirar hacia el mar. Estos testimonios han llevado a especulaciones. Se sugirió que podría estar conectada con un antiguo guardián del faro o lamentando un amor perdido. Independientemente de la verdad, el cuento de la dama en la torre se ha convertido en una parte integral de la historia de San Agustín. De hecho, el faro es esa estructura que se adapta muy bien a misterios y fantasmas. Un fantasma al revés en una foto familiar es demasiado incluso para una falsificación. Esta famosa y aterradora foto fue tomada en el año 1950. Una de las damas en el cuadro se llama Joan Cooper, y según su testimonio, no estaba ocurriendo nada extraño o aterrador en ese momento. La familia está en la mesa festiva de buen humor, con niños en brazos. ¿De dónde salió la silueta de un hombre muerto colgando del techo? Su aparición solo se notó durante el revelado del negativo. La historia de la foto es la siguiente. La familia Cooper se mudó a una nueva casa en Texas y decidió celebrar la inauguración de la casa. Este momento fue capturado en cámara por el jefe de la familia. En aquel entonces aún no había exposición en las cámaras. Si fue una broma, estos niños tienen un futuro brillante en la actuación. Si es un fantasma, ¿no deberían haberse sentido incómodos con un cadáver en el techo? Si es una falsificación, entonces contradice las leyes de la gravedad. Entonces, ¿qué es? Bien podría haber habido una superposición errónea de cuadros. El fotógrafo aficionado olvidó avanzar el cuadro y presionó el botón. Probablemente olvidaste que las cámaras solían ser manuales. Se tenía que hacer mucho a mano, y a menudo una doble toma en un mismo cuadro producía extraños collages. Pero, ¿quién estaba en el segundo cuadro? ¿Una bailarina o acróbata en una pose extraña? Alguna imagen no doméstica. Sin embargo, la mayoría de las imágenes místicas famosas resultaron ser falsificaciones, y solo estos dos chicos de la foto pueden aclararnos algo ahora, aunque probablemente ya sean abuelos. Esta fotografía fue tomada en el año 1898, muestra a una dama medium conocida como Eusapia Palladino. La toma fue realizada durante una sesión espiritista por un físico francés. Palladino afirmaba tener la capacidad de comunicarse con los muertos y producir varios fenómenos físicos, incluyendo mover objetos. Sus manipulaciones, que incluían manos brillantes y mesas levitando, generaron dudas sobre su autenticidad, pero el hombre que tomó la foto insistió en que esta mesa voladora estaba bajo estricto control. La medium fue sostenida por las manos y los pies por dos asistentes. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, la mesa se elevó en el aire sin ningún contacto con Palladino. La fotografía no fue procesada ni alterada, y en todo caso había otros testigos en la sesión, y además de la mesa, se demostraron otras maravillas.
manos brillantes o una cara cubierta de tiza. Por supuesto, tales trucos son pruebas controvertidas del poder de Palladino, y algunos escépticos notan la posición antinatural de su cuerpo en la foto, la ausencia de sombras debajo de la mesa y la posible presencia de trucos auxiliares. Pero, ¿quién sabe? A mediados de los 90, un escalofriante descubrimiento tuvo lugar en la cueva de Ras Al Khaimah, en los Emiratos Árabes Unidos. Un turista tomó una foto capturando una extraña criatura escondida en las profundidades de la cueva. Extrañamente, después de que tomó la foto, la gente escuchó el grito asustado de un niño resonando en la oscuridad. Perturbados por la vista espeluznante, los turistas lo informaron a las autoridades y la policía fue enviada para una búsqueda exhaustiva de la cueva. Para horror de todos, cerca del lugar donde se tomó la foto, pronto tropezaron con un cuerpo humano sin vida escondido en una grieta. La foto de la misteriosa criatura rápidamente dio la vuelta al mundo, pero la historia sigue envuelta en una aura de duda. ¿Era la criatura en la cueva animada o podría ser una ilusión de luz? El espacio oscuro propicia alucinaciones. Entonces, ¿cómo se conectaron la foto, el grito y el cuerpo muerto en una misma historia? No se han escuchado respuestas a estas preguntas, y todavía estamos solos con el misterio del espíritu de la cueva. Y en esta foto, un fantasma real, indudablemente. Definitivamente hay alguien extraño aquí. Esta foto se ha convertido en uno de los retratos más famosos de un fantasma. La foto fue tomada en 1963 por el reverendo Kenneth Lord en la Iglesia de Cristo el Consolador en Newby Hall, en North Yorkshire, Inglaterra. Cuando estaba fotografiando, no notó nada místico, pero luego en la foto apareció una figura espeluznante semi-transparente, vestida con el hábito de un monje del siglo XVI, con el rostro oculto por un paño blanco. Muchos creen en la autenticidad de la foto. Es difícil imaginar que alguien pudiera disfrazarse así para una falsificación. Si se compara la escala de la figura con el interior, su altura debería ser de aproximadamente 2,5 metros, ya que las piernas no son visibles. Una persona real tendría que haber estado de pie en una plataforma. Los expertos en fotografía, al examinar la imagen, descartaron la posibilidad de una doble exposición. De cualquier manera, sea verdad o no, esta foto emite una atmósfera espeluznante. No nos equivocamos en eso, la imagen emana un horror sepulcral. El Palacio de Hampton Court en Inglaterra, un edificio grandioso, que se destaca no solo como una maravilla histórica y arquitectónica. Todos sus salones están llenos de historias que te mantendrán despierto por la noche durante muchos años. En los fríos pasillos y habitaciones de este castillo residen muchos fantasmas, cada uno con su propio carácter. Algunos susurran en las esquinas, algunos gritan agudamente en las mazmorras y algunos se entrelazan en los tejidos de tapices y retratos. Todo esto ha sido contado tanto por los guardias del palacio como por numerosos visitantes. Un lugar escalofriante, ¿verdad? En estas fotos de cámaras de vigilancia del 2003, vemos una figura con ropa caprichosa. ¿Quién sabe si el espíritu de Enrique VII todavía no ha dejado su hogar? Solo que por alguna razón estaba saliendo por la puerta de emergencia, pero 3 veces nada menos. Durante décadas, se han reportado fenómenos misteriosos en un camino tranquilo cerca de la frontera entre los estados estadounidenses de Missouri y Oklahoma, desconcertando a los lugareños de ambos estados y a los viajeros. Aquí aparece, se mueve y desaparece repentinamente una luz desconocida. Las luces flotantes, a veces de color, bailan, se cuelgan como un fantasma y luego desaparecen igual de repentinamente. Las leyendas nativas aún persisten en estas partes, con los indígenas interpretándolas como los espíritus errantes de antiguos guerreros. Los científicos recuerdan que las luces podrían ser gases o luz refractada de autopistas distantes. Hasta el día de hoy, el misterio de la luz fantasmal sigue en manos de aficionados a la fotografía que intentan capturar estas luces en cámara. Un fenómeno misterioso ocurre en el río Mekong en Asia. Allí, bolas de fuego resplandecientes conocidas como nagas se elevan del agua al cielo.
Existe una teoría científica sobre su origen, una reacción química natural que involucra gases de metano y fosfina que se liberan del lecho del río y se encienden debido a impulsos térmicos o eléctricos. Hay una visión no científica que insiste en que las bolas de fuego son causadas por intervención humana, solo disparos de balas trazadoras o bengalas de señalización desde el lado opuesto del río sin mística ni leyendas. Esta teoría se basa en grabaciones documentales. Alguien filmó a soldados disparando al agua durante un festival. Hay otra explicación, basada en el nombre de las bolas. La gente cree que las nagas surgen de una fuerza sobrenatural, como el aliento de una serpiente gigante llamada naga, que por supuesto vive en el río. En serio, la palabra naga significa una gran serpiente mítica en muchos idiomas asiáticos, por lo que hay una raíz común después de todo. Naga se menciona en el folclore como una criatura sagrada y poderosa que protege y bendice a la gente. Pero ¿por qué aparecen estas bolas? Todavía no lo sabemos. ¿Qué reconoces en esta imagen? Skunk Ape, una criatura que supuestamente vive en lo profundo de los pantanos de Florida. Los lugareños, entusiastas de difundir rumores sobre una misteriosa criatura bípeda que difiere poco del pie grande, pero que de alguna manera se llama Skunk Ape. Lo que distingue a esta especie de una alucinación es que cuando este animal apareció, la gente cercana sintió un olor agudo característico, similar a huevos podridos o metano. ¿Todos recuerdan lo terriblemente que huelen las mofetas? En esta imagen, solo se ve una figura encorvada con ojos brillantes escondiéndose en los arbustos. Y desde que esta foto apareció en línea, los debates no han cesado. Algunos reconocen esta imagen como una prueba irrefutable de la existencia del Skunk Ape. ¿Qué piensas? ¿Cuáles son las opciones? Los pilotos militares a veces ven más que su misión de combate. En 1959 se recibió un informe inusual del coronel Remy Van Lierde, un belga que era un piloto de primera clase en las fuerzas aéreas británicas y belgas y luchó contra los nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Tenía a su crédito 6 aviones enemigos derribados y 44 bombas voladoras neutralizadas, por lo que se podía confiar en el coronel sin duda. Volando sobre la provincia de Katanga en el área ocupada por Bélgica de la República del Congo, filmó desde un helicóptero una enorme serpiente, cuya longitud alcanzaba al menos 50 metros. Se debe admitir que estos son tamaños sin precedentes para una serpiente. Afirmó que su cabeza triangular tenía casi 1 metro de longitud y el grosor era de más de medio metro. ¿Pueden imaginar tal monstruo? Remy rodeó varias veces a la serpiente. Su cuerpo tenía una coloración marrón verdosa, mientras que su vientre era blanco. El piloto afirmó que cuando se acercó demasiado a la serpiente, esta adoptó una pose amenazante y levantó su cabeza junto con parte de su cuerpo a 3 metros sobre el suelo. Las especies de serpientes más grandes conocidas son la anaconda verde o la pitón rocosa africana. Sin embargo, la anaconda no se encuentra en estas áreas y es bastante lenta por naturaleza. Y esta serpiente, al ver acercarse el helicóptero, adoptó una pose de ataque. La pitón reticulada local más grande tenía solo 3.2 metros de largo. ¿Podría ser alguna especie nueva de serpiente nunca antes vista o una cobra rey? Este traje espinoso, cubierto de espinas, está envuelto en misterio. ¿Creen que nadie adivina su verdadero propósito? ¿Podría ser un traje de caza para la caza de osos utilizado en los 1800? ¿De qué otra manera se podría usar? Alguien sugirió que este traje bien podría servir como un disfraz de carnaval en el festival local Pájaro Buitre, en Basilea, Suiza. Este carnaval incluye rituales paganos y bailes en las calles de la ciudad. El traje más adecuado para un baile en solitario, ¿no les parece? Si saben qué es esta cosa, por favor, avísenos. En una mañana de diciembre de 2009, los residentes del norte de Noruega presenciaron un espectáculo inusual en el cielo. Una espiral blanca de luz, acompañada por un haz azul, se expandía y rotaba, creando un halo etéreo a su alrededor. El fenómeno celestial duró casi 10 minutos antes de disiparse y causó asombro entre los espectadores, lo que posteriormente llevó a una oleada de especulaciones. Las teorías giraban en torno a la participación de extraterrestres o un nuevo fenómeno atmosférico, pero las redes sociales generaron una verdadera frenesí, dando lugar a numerosas teorías. Sin embargo, la respuesta definitiva vino de una fuente inesperada.
El Ministerio de Finanzas de Rusia más tarde confirmó que este evento fue el resultado de un lanzamiento de prueba fallido del misil balístico intercontinental Bulava. La causa fue un defecto tecnológico, y el patrón espiral se debió a la rotación del misil y a los reflejos de luz que crearon el fondo. Aunque el misterio de la anomalía espiral noruega se resolvió, algunos especularon que las pruebas estatales eran solo una tapadera para algo más grande. Gracias por esta aclaración también. En medio de la vasta extensión conocida como Siberia, se alza un extraño cráter que se asemeja a un gran montículo de piedra con un centro hueco pronunciado. Esta estructura desconcertó a los investigadores. Nadie sabe nada sobre su origen. La colina solitaria, de unos 40 metros de altura y unos 100 metros de diámetro, no encaja con la teoría de la formación de cráteres. ¿Podría haber sido el resultado de un impacto de meteorito o de actividad volcánica? Algunos vinculan su aparición con la explosión de gases subterráneos. El análisis mediante datación por radiocarbono indica una edad geológica relativamente joven para esta estructura. Apareció hace unos 500 años. Ahora es objeto de discusiones activas. Los pueblos indígenas de la región, los yakutos, ofrecen sus propias versiones. Para ellos el cráter es un lugar lleno de leyendas. Algunos lo consideran un portal a otro mundo. Solo hay dos posibles orígenes del cráter: el resultado de las fuerzas internas de la Tierra o de la intervención cósmica. Esperaremos respuestas a estas preguntas. Esta foto fue tomada desde la nave Apolo 17, durante su último vuelo a la Luna, y en el cuadro se captura un lugar conocido como roca geofónica. En el catálogo de la NASA, la imagen figura como una imagen vacía, simplemente un archivo corrupto, pero si miras de cerca, no está vacía. Claramente vemos una sombra triangular en la superficie lunar que se asemeja a una pirámide. Se intentó explicar la anomalía como una formación natural en la Luna, e incluso hubo una hipótesis de que es una estructura extraterrestre antigua, pero la explicación más científica se inclina hacia un juego de sombras. La superficie lunar es muy irregular, sus formaciones rocosas pueden proyectar sombras caprichosas y crear ilusiones ópticas, que pueden interpretarse de maneras absolutamente diferentes dependiendo del ángulo. Un análisis posterior de las imágenes de Apolo 17 mostró que la pirámide pudo haber surgido de la caída de la luz solar en un ángulo bajo, combinado con las características de la topografía. Pero alguien todavía quiere creer que la pirámide es real y que fue creada por una civilización extraterrestre. Así la verdad es más interesante. En la misión Apolo 14 quedó un misterio sin resolver. Veámoslo. En esta imagen vemos una extraña luz azul a una distancia significativa. ¿De dónde podría venir en la Luna? Según una teoría, fueron las luces lunares causadas por la reflexión de la luz solar o una manta térmica que se perdió y se fue al viaje espacial libre. Esta luz azul era tan brillante que se parecía al brillo del zafiro, y porque nadie la vio durante otras misiones, y también porque se movía y cambiaba de forma. Hubo sugerencias de que la luz fue causada por una descarga electrostática o un fenómeno de plasma en la superficie lunar, pero estas son solo hipótesis. No se encontró explicación científica para los fuegos azules en la Luna. La foto fue tomada por el rover de la NASA a finales de 2012. Observamos en ella un gran número de aglomerados de hematites. Esto es un posible signo de presencia pasada de agua en el planeta rojo. El hematites es un óxido de hierro que se forma con la participación obligatoria del agua. Por lo tanto, el hematites gris encontrado aquí demuestra la presencia de agua en Marte en el pasado. Estos esférulos parecen arándanos, solo que mucho más grandes, y están esparcidos por todas partes. Los científicos de la Universidad de Western Ontario afirman que esta roca cosmogénica, impactitas, se forma cuando los cuerpos cósmicos golpean la superficie o cuando explota un meteorito. En este proceso, el material se derrite y adquiere una forma redondeada. Los científicos han sugerido repetidamente que podría haber habido agua en Marte antes. Así que, ¿por qué no considerar evidencia mineral sustancial? Esta sesión de fotos se ha vuelto legendaria por sus historias de un misterioso vagabundo espacial, una nave espacial alienígena conocida como el Caballero Negro. Se dice que esta antigua nave espacial ha estado orbitando la Tierra durante miles de años y que la NASA nos lo está ocultando.
Otras opiniones sugieren que este engaño fue creado por agencias para distraer la atención pública de los satélites espías y la rivalidad de la carrera espacial. Mientras tanto, una tercera perspectiva insiste en que este caballero es en realidad un agente espía, lanzado por la Unión Soviética o los Estados Unidos. Durante la Guerra Fría, y desde entonces, ha estado monitoreando la Tierra. Quitar la nave de la órbita es mucho más difícil que lanzarla, ¿no crees? Esta fotografía, tomada en 1998 desde a bordo del Endeavour durante una misión de la NASA llamada STS-88, en realidad mostró un pedazo del llamado manto térmico utilizado para proteger los instrumentos espaciales. Se perdió durante la misión. Numerosos objetos de este tipo flotan en el espacio, quemándose al entrar en la atmósfera de la Tierra. Pero una de las tres o todas las opiniones podrían ser confirmadas con el tiempo. Extraterrestres, espías u otros secretos oscuros en el espacio probablemente existen. El cazabombardero estadounidense F-18, apodado Hornet, es una máquina rápida y maniobrable, pero no lo suficientemente perfecta como para competir con objetos voladores no identificados en el cielo. Repetidamente, los pilotos de estas aeronaves han informado sobre luces extrañas y fenómenos aéreos inexplicables. Sin embargo, ¿cuántos de estos informes se han hecho públicos y cuántos han quedado en los escritorios de las oficinas? Durante las últimas décadas, las observaciones de ovnis han tenido altibajos porque los extraterrestres tienen competidores terrestres en forma de drones y otros avances tecnológicos. A medida que continúa el progreso, los fenómenos cósmicos también honran a la Tierra con su atención. Lluvias de meteoritos, invasiones de restos de cometas u otras actividades estelares no han desaparecido, simplemente ahora hay mucho más de interés. Pero los hechos siguen siendo hechos. Los pilotos de cazas ven más que los observadores desde tierra. En 1978, un joven piloto australiano llamado Frederick Valentich estaba en un vuelo rutinario a la isla King, pero pronto el vuelo dejó de ser ordinario. El piloto informó a la oficina de aviación de Melbourne que estaba siendo seguido por una aeronave no identificada, un objeto brillantemente luminoso con un brillo metálico. Parecía moverse a una velocidad tremenda, maniobrando de manera que ningún avión moderno podría. Aún más extraño fue que inmediatamente después de informar sobre la persecución, el piloto mencionó problemas en el motor y luego se quedó en silencio. Siguió un silencio inquietante y el avión desapareció. Se llevó a cabo una búsqueda exhaustiva durante varios días que cubrió vastas áreas, pero ni el piloto ni el avión fueron encontrados. Fue capturado por una nave espacial alienígena. ¿Y cómo se puede tomar o destruir un avión en vuelo sin dejar rastro? Permanece la hipótesis de que el incidente estuvo relacionado con un evento militar o una misión gubernamental secreta, pero, lamentablemente, no hay actualizaciones. Otra supuesta observación alienígena que involucra a un piloto. El nombre de Kenneth Arnold se hizo conocido debido a su encuentro con un ovni. En 1947, durante un vuelo cerca del monte Rainier en Washington, Arnold informó que vio 9 objetos inusuales en el cielo, moviéndose a una velocidad asombrosa en un movimiento ondulado, y parecían platillos planos. ¿Les suena esta descripción? Sí, el término platillo volador se acuñó justo en ese momento. Su informe detallado describía el objeto como plano, brillante y algo en forma de media luna, reflejando la luz del sol como un espejo. La noticia se difundió rápidamente y este incidente precedió al famoso incidente de Roswell por solo unas semanas, donde supuestamente se encontraron restos de una nave espacial extraterrestre. El encuentro de Arnold con la misteriosa nave no solo despertó la curiosidad, sino también alimentó las discusiones sobre la existencia de objetos voladores no identificados, y su informe detallado del evento incluía datos sobre la asombrosa velocidad, alrededor de 1.700 millas por hora. Multiplique por aproximadamente 1,5 y obtendrá una inimaginable 2.700 kilómetros por hora. Las observaciones de Arnold jugaron un papel crucial en la popularización de los ovnis y se convirtieron en un catalizador para muchos otros informes. Literalmente se vertieron desde diferentes rincones de los Estados Unidos. Al parecer, la gente tenía miedo de hablar de ello antes, temiendo que los consideraran locos. Pero ahora, después del caso sonado, se atrevieron a compartir su experiencia.
El gobierno tuvo que tomar medidas para calmar al público de la histeria masiva, tratando por todos los medios de retraer las observaciones de Arnold y etiquetarlas como fenómenos naturales erróneamente identificados. Como sea, pero no estamos locos, y vemos que no es ni un rayo ni un avión. Entonces, la era moderna de los ovnis está a punto de cumplir un siglo, y todavía no estamos seguros. ¿Fue o no fue? ¿No fue o fue? En la noche del 24 de febrero de 1942, justo después del ataque a Pearl Harbor, algo extraño sucedió en Los Ángeles. Sonaron sirenas y luces brillaron en el cielo, pero por la mañana no se encontraron aviones enemigos. Se dijo que fue una falsa alarma, otros afirmaron haber visto algo, pero ¿quién en ese momento podría estar de acuerdo en que la ciudad fue atacada por extrañas esferas voladoras o objetos voladores no identificados? Hasta el día de hoy, lo que sucedió en la noche de 1942 sigue siendo un misterio. Quizás algunos abuelos pueden confirmar que lo vieron. ¿Podrían contarnos sobre este evento si han oído algo? Estamos esperando mensajes en los comentarios. Así que amigos, esta ha sido una hora de las fotografías más extrañas, aterradoras e inexplicables que han desconcertado a todos los científicos. Si te gustó esta edición y de repente quieres ver algo similar, la próxima parte, entonces dale me gusta, suscríbete al canal y no olvides escribir la palabra clave cohete. Así sabré que has visto hasta el final. Muchas gracias a todos por ver y nos vemos en nuestro próximo episodio.